Así vale, que el micro está bien. El micro está muy bien en cuanto yo cierre el mío. Muy bien, bueno, lo primero, daros las gracias a todos los asistentes, también en especial por dedicarle tiempo en el Congreso y tener una comisión específica para ello, porque evidentemente el problema de la desinformación es algo que afecta a toda la sociedad y que, bueno, voy a tratar de hacer una presentación con algunos elementos de diagnóstico de situación y alguna propuesta de lo que creo que se podría aportar para mejorar esta situación. Digamos que, sobre todo en los últimos años, ha habido, bueno, más allá de una idea colectiva de que la desinformación está aumentando, pues también ha habido numerosos, investigaciones que así lo determinan. Y precisamente en el ámbito de la política, ya que estamos en el Congreso, es uno de los espacios donde mayor desarrollo ha tenido este asunto. No sé si... Estamos en una comparecencia. Puede acabar cerrando el ordenador, poniéndose de pie y dirigiéndose a la concurrencia, pero esperemos que no sea necesario. Está el técnico por ahí. ¿Se ha ido? ¿Había un técnico? Espero a que se vea. Ah, está allí, está allí. ¿Por qué no empezamos de todos modos, aunque sea verbalmente, y si hace falta volver sobre lo dicho con apoyo gráfico y explicarlo en particular, Bueno. va a ser? Bueno, como decía, más allá de una idea, creo que colectiva, desde todos los espacios de la sociedad, hay un diagnóstico de que tenemos un problema con la desinformación, incluso con la polarización, los mensajes de odio. Digamos que hay diversos estudios científicos que así lo avalan y que posicionan a la política como el espacio donde más, se desarrolla este tipo de acciones. Recojo algunos de los datos que creo que tienen base, sobre todo en la campaña electoral de Estados Unidos, donde venció Donald Trump, en el cual, bueno, en el documental El dilema de las redes sociales, pues se hablaba un ejecutivo de Facebook que, con datos en la mano, las noticias falsas se propagaban 6 veces más rápido que las noticias verdaderas. Y, evidentemente, aquí creo que la responsabilidad no es unilateral, sino que se deriva de varios elementos. Uno de ellos yo creo que es también la ineficacia, por no llamar la falta de actitud de las propias plataformas para no evitar esto, ¿no? Pero, evidentemente, hay cuestiones psicológicas que digamos que también hacen que esto sea posible, ¿no? El sesgo de disponibilidad, el sesgo emocional, el sesgo de confirmación, también el exceso de confianza. Es decir, que todo esto también deriva a que seamos propicios a difundir la desinformación independientemente de la ideología o el pensamiento que tengamos, sino una condición humana. Para empezar, yo quería empezar hablando un poco también del cambio de los algoritmos, empezando por las plataformas digitales, en el cual, evidentemente, ha habido una evolución. Bueno, no sé si se está viendo la imagen, pero hago una comparativa de cómo ha ido evolucionando y pongo un ejemplo de cuando empezó a ser muy activa digitalmente, en este caso la ciudadanía de España. Pongo un caso del 2011, los diferentes actas que se usaron durante el 15M, y donde en el gráfico que acompaño, digamos que hay una nube espectral donde no existe polarización, y si lo comparamos con una imagen reciente precisamente de la actividad de Twitter, estas imágenes son de Twitter, pues vemos cómo hay una polarización y una encapsulación por cuestiones ideológicas. Es decir, que
por unos elementos que ahora veremos de las diferentes plataformas, por lo menos las que fueron más importantes en la última década, pues la tendencia es a agrupar las interacciones con personas que piensan exactamente igual que nosotros. Por lo tanto, de una manera o de otra se hace una cápsula ideológica que en parte tiene que ver con los propios cambios de algoritmos. En este caso pongo el ejemplo de cómo cambiaron estos algoritmos tanto en Twitter y en Facebook, que quizás hayan sido las dos redes sociales más importantes de la última década. Y, por ejemplo, en Twitter vemos cómo se ha pasado de un no algoritmo, es decir, los antiguos usuarios de Twitter, hace 10 años, hace 8 años, pues los tweets que les aparecían en su pantalla o en su móvil cuando accedían a la plataforma eran los tweets de las personas que seguían en orden cronológico. Es decir, no había ningún tipo de algoritmo que modificase prácticamente la decisión de las personas de seguir a ciertas personas. Bueno, esto ha cambiado totalmente y ahora es Twitter quien te ofrece las publicaciones que consideran más interesantes para ti, que tiene mucho que ver con el grado de interacciones que tienes con ellas mismas. No con el seguimiento de esas cuentas, sino con las cuentas que tienen más seguimiento. Pero incluso lo que se llaman tendencias o trending topics, antes eran globales, es decir, el mismo para un país global o una población, y ahora mismo la primera opción que te da Twitter es para ti. Es decir, que según un algoritmo que no es muy conocido, pues decide cuáles son las tendencias que son importantes para ti sin atender a una globalidad. Si nos vamos a Facebook, el cambio, bueno, más que de algoritmo, al final siempre Facebook tuvo un algoritmo muy relacionado con el tipo de interacciones que tenían. Lo que sí ha evolucionado tremendamente es digamos, el impacto orgánico que tienen las publicaciones. Bueno, según diferentes estudios, la evolución que ha habido desde el 2011, en el 2011, cuando se hacía una publicación en una página de Facebook de media, esa publicación le llegaba al 26% de los seguidores de esa página y en 2017 era solamente un 0,5%. Luego ha seguido evolucionando incluso hasta un 0,1% en la actualidad. Por lo tanto, el salto desde el 26 al 0,1%, pues son contenidos que, por una parte, tienen que ver con un círculo mucho más cerrado de las personas con las que interaccionas, no de las páginas que sigues, y también de mucho contenido publicitario y del interés o que Facebook piensa que te pueden interesar por bueno, una cuestión también seguramente de económico, ya que son empresas, ¿no? Pero en este caso, a medida que ha ido bajando digamos, el impacto orgánico de las páginas de Facebook, también ha ido aumentando los beneficios. En todo caso, al final lo que se generan son unas cámaras de eco en el cual las personas en las que podemos influenciar principalmente es nuestro círculo más cerrado y en muchas ocasiones con un mismo sesgo ideológico. Por lo tanto, la evolución desde el 2011 hasta la actualidad es que antes se podía llegar o interactuar, incluso influenciar en muchas más personas y aparte personas que eran de otra forma de pensar, ¿no? Por lo tanto, ahora se ha vuelto mucho más cerrado y esto ha derivado, bueno, pongo aquí tecnofascismo, pero lo podemos dar el uso que se quiera. Pongo tecnofascismo porque muchos de los elementos que se usan en este tipo de acciones organizadas muchas veces se usan los principios de Goebbels para que tengan más éxito, ¿no? Pero básicamente hay dos elementos muy importantes a los cuales benefician este cambio de algoritmo. Uno es la mentira y otra es el odio o el insulto. ¿Por qué? Porque precisamente si yo tengo impacto sobre una burbuja muy cercana, si lo queréis llamar ideológicamente, si yo hago una mentira sobre otro espacio o otra burbuja, o yo insulto a otro espacio o otra burbuja, si a mí me responden o me desmienten esto es mentira, o me responden al insulto o al mensaje de odio que yo haga, de una manera o de otra se cumple el objetivo de romper esa burbuja ideológica, digamos que al final es la que de manera orgánica te va a presentar. A ver si podemos proyectar. Es que yo lo que no está duplicado. A ver, si no está duplicado. Aquí. Configuración, a ver si me meto aquí. Para duplicar. A ver qué pone aquí, duplicar pantalla o algo. Duplicar pantalla. Configuración.
tienes aquí uno para salir con la pantalla. Es este. Debe ser eso. Este de aquí. Vale, ahora. En todo caso, estábamos hablando de los cambios de algoritmo que había en las plataformas, que ha facilitado también este tipo de sesgos que tienen que ver con un componente psicológico. Y, bueno, aquí hago en la imagen a un planteamiento de qué es lo que está haciendo las diferentes plataformas, o por lo menos las más importantes, donde se difunden desinformación, empezando por Facebook, que es verdad que tiene acuerdo con fact-checkers oficiales que informan de desinformación, pero luego analizaremos por qué pienso que es poco eficaz la labor de los fact-checkers. Por otra parte, tiene una API cerrada, por lo tanto, es mucho más difícil conseguir la información de estas plataformas a la hora de analizar cómo se han difundido diferentes contenidos. Si esto lo comparamos con Twitter, digamos, por un lado, Twitter no tiene este tipo de acuerdos con fact-checkers, es decir, que los fact-checkers no operan directamente con desinformación como lo hacen en Facebook. Por otra parte, hay una normativa donde se supone que no se permiten mensajes de odio, amenazas, spam, bots, etcétera, pero ya os digo yo que es totalmente ineficaz. Puede ser que haga un pequeño porcentaje del incumplimiento de estas normas, y aquí la duda es si es por incapacidad, porque el personal es insuficiente para cubrir todo el incumplimiento de normas, o realmente es que le interesa económicamente. ¿No? Un poco lo que se habla es que si la mitad de las cuentas falsas de Twitter, un suponer, no tengo los datos, son falsas, si Twitter las eliminaría, bajaría en bolsa el 50%. Entonces, bueno, pues muchas veces quizás esta sea una explicación, quizás la más benigna para explicar esto. Bueno, por otra parte, Twitter tiene una cosa positiva, que tiene la API totalmente abierta y te puedes descargar todo lo que sucede en Twitter, por lo tanto es muy fácil diagramar el origen y la difusión de noticias falsas o de mensajes de odio, etcétera, ¿no? Es muy fácil analizarlo, cosa que en Facebook es mucho más complicado. Por otro lado, YouTube, digamos que es bastante rígida, eliminando ciertos contenidos, por ejemplo, derechos de autor, desinformación. Bueno, desinformación, esto habría que ponerlo entre comillas, con cuestión del tema del COVID, ¿no? El negacionismo, etcétera, y con algunas imágenes de violencia y sexo. Pero también es verdad que es una plataforma donde hay todo tipo de contenido. Por otra parte, tiene la API semiabierta para buscar en el buscador, bueno, pues tanto los títulos como ordenarla por la duración, autor, fecha, etcétera. Y por último, las dos plataformas principales de mensajería, WhatsApp, que sería una auténtica caja negra y que me atrevería a decir que es la principal herramienta de distribución de desinformación y la más opaca para detectar qué es lo que sucede allí. Por otra parte está Telegram, que en número cuantitativo es mucho menor, pero quizás a nivel cualitativo es mayor porque tiene, digamos, unos elementos que hace que sea mucho más eficaz para la organización de grupos del tipo que sean e incluso de canales para informar masivamente de publicaciones. Y hasta entonces yo pensaba que era totalmente ajena a cualquier tipo de censura, pero hemos visto ahora con la guerra de Ucrania que, por ejemplo, han quitado de esta plataforma
todo, a pesar de que Telegram es rusa, todos los medios rusos, bueno, no sé si todos los públicos al menos, RT, Sputnik, y el mensaje que te da cuando te quieres meter es que las leyes locales no te o se está incometiendo o está incumpliendo las normas o las leyes locales, ¿no? En todo caso, Telegram es un poquito más abierta porque sí que se puede analizar, tiene la API más o menos abierta y se puede analizar qué sucede en canales y en grupos públicos. Por lo tanto, no es tan cerrada como WhatsApp. Bueno, en todo caso, yo quiero poner un ejemplo que creo que es paradigmático de cómo funciona, es decir, es una combinación de la ineficacia de las plataformas sociales, cómo el odio, digamos, funciona en nuestra conducta y la activa, sea del espectro ideológico que sea, es decir, una condición humana. Y para eso voy a poner un caso, creo que es paradigmático, que es una publicación de un vídeo de Spiriman el 23 de marzo de 2020, en el cual, bueno, él lo subió a YouTube, lo subió a Facebook, el vídeo sigue estando en YouTube. Es una de las plataformas donde no hay verificadores digitales, y en ese vídeo, dentro de, creo recordar, una ambulancia, bueno, al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, pues todo tipo de insultos, acusándole de vaciar de respiradores a las ambulancias. Bueno, esta publicación fue el 23 de marzo, llegó a tener más de 4 millones de visitas, se compartió más de 122.000 veces, y esta página creció más de 60.000 seguidores en una semana, que es una cifra tremenda. Bueno, al día siguiente, el propio Spiriman, hablamos del 24 de marzo, hizo una publicación en la cual rectificaba diciéndole que al final la culpa era del Gobierno de Andalucía y que, bueno, digamos que el odio iba dirigido hacia la Junta de Andalucía, pero fijaros, el número de veces compartidas, en vez de 122.000, que en este momento seguramente fueron muchos más, y 4 millones de visitas, pues apenas tuvo una decena de veces compartidos, y estamos hablando de mentiras y mensajes de odio, y al día siguiente él mismo hace una rectificación. Vale, eso es el día 24. Al día siguiente, los verificadores, en este caso Maldita, el bulo de los respiradores requisados en Granada por el Gobierno. Vale, es decir, ya el rango de difusión de esta noticia combinada con mensajes de odio a buenas horas, es decir, vale, sí, tiene un cartelito, pone esto es desinformación por medios independientes tal y cual, pero esto es totalmente ineficaz, no tiene ningún sentido. La propuesta que yo hago es que cualquier desinformación que se haya hecho le tendría que llegar una notificación a las 4 millones de personas que han visto la desinformación, porque esto lo pueden ver 10 personas, exagerando. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es totalmente ineficaz, independientemente de donde sea. Y lo que también alude es hasta qué punto los sesgos psicológicos son importantes, como una noticia, sumado también a los propios algoritmos y a la actividad de las plataformas digitales, como una mentira con odio se comparte infinitamente, incluso hace crecer una página, y al día siguiente, cuando cuenta la verdad, no la comparte nadie. Bueno, en este caso, y creo que por primera vez hablo de los medios de comunicación, tenemos problemas, nuestra condición humana genera este tipo de problemas, la ineficacia de las plataformas digitales acentúan ese problema, pero aquí, si hemos hablado del día 24, se hace la publicación, el día 24 la corrige el propio Spiriman, el día 25 los verificadores dicen que es mentira, un día después que lo dice Spiriman, pero el día 26 OK Diario hace el mismo vídeo, como si no hubiera pasado nada, un popular médico amenaza a Sánchez por requisar respiradores en Granada. Irás a la cárcel por puto criminal. Esto se vuelve a viralizar y entonces ya creo que, más allá de sesgos psicológicos, problemas donde puede generar un debate, estamos hablando de medios que al menos no hacen su trabajo periodístico, pero después de que la propia persona diga que es mentira, que los verificadores digan que es mentira, al día siguiente vuelve a hacer viral el mismo vídeo. Precisamente OK Diario es el medio de comunicación que está más presente en todos los medios de comunicación durante los últimos años, en todas las tertulias, en todas las televisiones. Por lo tanto, creo que esto es un grave problema para la sociedad española en general. Poniendo otro ejemplo, para que veamos, y en este caso son una cuenta, bueno, por llamarla de alguna manera, de izquierda, que viraliza un vídeo en el cual
pone, se radicalizan las protestas pijas, de las caceroladas a las palos de golfadas. Bueno, estamos hablando de las manifestaciones en el barrio de Salamanca, donde una persona con un palo de escoba o una fregona, creo que era un palo de escoba, empieza a golpear una señal. Una cuenta de izquierda, digamos que dice que es un palo de golf, se hace viral y cuando se da cuenta, es decir, no sé si fue un descuido o que realmente lo pensaba o que fue intencionado, en todo caso, 2 días después hace una corrección. No era un palo de golf, era algo aún más extraño. Un señor de barrio de Salamanca usando una escoba. Calle Borroca. Tiene 3 retweets. Es decir, de 2.400 retweets a 3 retweets. Es el mismo caso, si lo queréis ver desde otro aspecto ideológico, pero evidentemente confirma 2 cosas. Una, la condición del ser humano, y otro, no sé si son los algoritmos, la ineficacia o la falta, no sé cuál es el elemento, pero lo que está claro es que las plataformas digitales al menos son ineficaces luchando con este tipo de viralización de contenido falso. Nos vamos a casos más recientes. El primer día de la guerra o el primer día de bombardeos, un Facebook Live que se emite durante más de 6 horas, lo ven en directo más de 178.000 personas. En un Facebook Live. Eso es casi imposible con los algoritmos actuales por lo que hemos hablado antes. No solamente eso, sino que también sale publicidad, así que tiene una vertiente económica. Y no solamente es que Facebook haya permitido las imágenes de un videojuego, en este caso Arma 3, haciendo bombardeos en el videojuego y donde ponía Breaking News, aviones rusos volando sobre Ucrania, haciendo bombardeos como si fuera real, sino que otro tipo de publicación con el mismo videojuego, Arma 3, publica un vídeo donde salen bombardeos en este videojuego y llega a 25 millones de personas y se comparte más de 400.000 veces. Los vídeos siguen estando, Facebook no hizo nada, incluso permitió durante 6 horas, a pesar de que Facebook dijo que iba a poner más personas a vigilar para que, como sabéis, en guerra viene desinformación por todas partes. Lo grave, y vuelvo a decir, es cuando los medios de comunicación, la primera noticia que se dice, de hecho, acompañaba en el programa de Susana Griso diciendo nos llegan unas imágenes terribles de bombardeos sobre población humana, yo creo que un mínimo, si es grave la desinformación en un contexto normal, creo que en un contexto de guerra aún más se tiene que redoblar esfuerzo. Entonces, muchas veces no solamente la desinformación que hay en redes, sino que salta a los medios de comunicación y en algún punto creo que los medios de comunicación también tienen un papel importante para hacer su trabajo y, bueno, pues un poco seguir el código deontológico del periodismo y, bueno, este es un caso puntual, no vamos a poner más, pero era para que veáis también cómo muchas veces las noticias falsas que pasan en redes sociales luego tienen un salto a los medios de comunicación. Bueno, quería pasar al ámbito más internacional y que quizás puede ser el punto de inflexión de este aumento de la desinformación y no solamente condicionado por la ineficacia de las plataformas digitales y de los sesgos psicológicos que tenemos todas las personas humanas, sino cuando se empieza a usar como método científico para cambiar la conducta de la población. Digamos que el gran escándalo es el de Cambridge Analytica, financiado o digamos, creado por Robert Mercer y Steve Bannon. Robert Mercer, financiador de, digamos, diferentes organizaciones, principalmente fundaciones que apoyan a la parte derecha del Partido Republicano, por decirlo de alguna manera, muchas de ellas fundaciones como Heritage Foundation, que están engranadas dentro de la red de fundaciones Atlas Network y que documentales como El Gran Hackeo pues muestra cómo miembros de esta empresa están con el equipo de campaña de Donald Trump y también con miembros de Google, YouTube y Facebook, si no recuerdo mal, y con el uso de datos personales para influenciar mediante estímulos emocionales para cambiar la conducta de cara a las elecciones en las cuales venció Donald Trump. Otro elemento a añadir que me parece importante es que Facebook eligió como principal partner para dilucidar y luchar contra las injerencias en elecciones a nivel global fue Atlantic Council, que está bastante cercano, es un think tank bastante vinculado con la OTAN y donde Aznar fue elegido presidente tanto para tanto para Europa como para América Latina. Y, es decir, una reflexión personal, no me parece que Atlantic Council, que aparte tiene
neutralidad, es decir, sin hacer ningún tipo de descalificativo, por supuesto, pero que evidentemente no es una organización neutral. Y, por otra parte, José María Aznar, que es quien la dirigía para Europa y América Latina, pues quizá no sea la persona conocida por decir siempre la verdad. De hecho, tenemos, digamos, los antecedentes de la guerra de Irak con las armas de destrucción masiva y posteriormente toda la campaña de desinformación, donde el gobierno de Aznar, antes de las elecciones, pues precisamente forzó una mentira hasta el final, que fue la de los atentados del 11M, como si fuera por parte de ETA. Por lo tanto, creo que Facebook aquí no eligió con atino. El otro gran caso, digo también, si hemos hablado y no hemos centrado en los republicanos de los Estados Unidos, ya que nos hemos salido del mapa, aún más grave me parece uno de los escándalos mucho más desconocidos, que es el de CLS Strategies, que es una empresa de Estados Unidos, que Facebook reportó que estaba haciendo campaña de desinformación para apoyar el golpe de Estado de Bolivia, para ir contra el gobierno de México y el gobierno de Venezuela. Reportó $4 millones en publicidad de desinformación en miles de cuentas falsas y coincide con la creación de cientos de miles de cuentas falsas apoyando el golpe de Estado. Estas cuentas se crearon en menos de 2 semanas. Quien estaba al mando de esta acción era Mark Feyenstein, que era el senior advisor para América Latina de esta empresa de Estados Unidos, y que al día siguiente de este reporte lo eliminaron tanto a él como a Juan Cortiñas de la web de CLS Strategies. Lo grave de todo esto, y todo lo que estamos hablando, sí que hay una pata que es decir, todo lo demás puede tener un debate, pero si hay algo que es cierto, es que la desinformación, la mentira, los bots, etcétera, tiene una parte que la hacen posible, que es la total impunidad. Es decir, es totalmente impune. Y un ejemplo es que Mark Feyenstein fue elegido por Joe Biden como el principal asesor para América Latina de la USAID, después de ser pillado haciendo campañas de desinformación, apoyando golpes de Estado y atacando gobiernos a través de cuentas falsas, desinformación, bueno, todo esto. No sé si no se está viendo nada, ¿no? Nada. Vale. Bueno, ponía aquí un vídeo en el cual se reportan decenas. Audience, ¿no? Audience. Es ¿no? De la plataforma Audience. Sí, no, es una captura de cuentas creadas durante la misma semana de noviembre de 2019. Son decenas de miles de cuentas creadas con el comienzo Alejandro y luego 8 dígitos, es decir, fueron creados masivamente en una semana, y que de una manera o de otra, por un lado, apoyaron los golpes y, sobre todo, que es la siguiente imagen, digamos, durante el golpe se hicieron por estas cuentas más de 1,5 millones de tweets, se crearon más de 250.000 participaron más de 250.000 cuentas, se crearon más de 100.000 cuentas falsas durante esas 2 semanas de noviembre del 2019, y una cosa muy curiosa es que los principales agentes de, digamos, personas relevantes en este golpe, digamos que todas, sin excepción, crecieron 100.000 seguidores estas 2 semanas. Por ejemplo, Marco Pumari, que era quien acompañaba a Camacho, uno de Santa Cruz, bueno, digamos, de diferentes regiones, esta persona tenía 24 seguidores y 2 semanas después tenía 100.000 seguidores. Lo mismo pasó con el resto de candidatos y, precisamente, coincidente con la empresa de Estados Unidos anterior, donde tanto Bolivia como México estaba, digamos, presente, la cuenta principal, que se llama Tumbaburros de México, precisamente la misma semana creció también 100.000 seguidores. Y digamos que también uno de los principales difusores y retuiteados por bots de desinformación en México, atacando al gobierno. En todo caso, las campañas de desinformación nunca son en redes sociales, normalmente vienen acompañadas de un componente también de medios de comunicación, donde replican la propia mentira o abren el marco comunicativo para que entre más fácilmente la desinformación, y también tiene normalmente un componente de la sociedad civil o de la política. Es decir, normalmente vienen acompañados por manifestaciones, por una acción política o por una acción de lawfare. Si nos centramos en la vertiente digital, normalmente hay 3 elementos, que es el uso de la mentira, el uso del odio o de las emociones y el uso de bots o cuentas automatizadas o cuentas, digamos, que, aunque sean gestionadas por humanos, convierten la conversación en artificial. Una cosa que me gustaría especificar, que tenemos la generalidad de llamar a todos bots, pero evidentemente no todos son bots. Bots son cuentas automatizadas
y ni siquiera tienen que ser falsas. Puede haber una persona detrás que ceda las claves a esa cuenta y que desde otro espacio, desde un software o desde otro espacio, digamos, se automaticen todo tipo de acciones, principalmente retweets a cuentas dianas o tweets determinados para que tengan un mayor impacto. Por otra parte están los troll centers, que serían algo así como agencias de comunicación. Pongamos el ejemplo en esta sala, que todos trabajamos para esta empresa y queremos hacer una campaña de desinformación o de acoso hacia alguien. Entonces, cada uno de nosotros manejaría entre 50 y 100 cuentas falsas y replicaríamos un mensaje o haríamos acoso a una persona, y de 50 personas pues podrían salir a lo mejor 2.000 a 5.000 cuentas atacando o retuiteando, compartiendo un contenido, participando en un hashtag. Normalmente el tipo de acciones o el tipo de cuentas que suelen manejar tiene como el poli bueno y el poli malo. Normalmente hay cuentas que se llaman trolls, el típico troll que o bien insulta, o bien te provoca, o te sonsaca, etcétera. Y luego están lo que se llaman sock puppets, también se suele denominar astroturfing a este tipo de acciones, que es hacerse pasar por personas que no lo son. En el ámbito empresarial, por ejemplo, pues si una empresa contrata estos servicios, pondría muchos mensajes positivos: el servicio de esta empresa es magnífico, no voy a cambiar de empresa, etcétera. Si fuera, es decir, los mensajes que pondrían en la competencia, pues sería última vez que usaré este servicio porque me ha defraudado, etcétera, etcétera. Pero normalmente no usan el insulto, incluso gente que dice soy médico, mi opinión es esta. La persona ni es médico ni nada, pero tiene más valor decir que es médico, o ganadero si hay una crisis en el campo, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, aquí ponía en el gráfico un ejemplo de cómo se coordina todo este tipo de campañas, que muchas veces pueden ser incluso sinérgicas. Es decir, puede haber cuentas automatizadas, puede haber troll center, puede haber activistas coordinados en grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Y puede ser una acción por personas reales que tengan una cuenta que se sumen a una acción determinada. Y luego estarían los usuarios normales, que al final es el objetivo que intenta hacer este tipo de estrategias, que mucha gente, o bien viéndolo, se crea una realidad que no es, o que se sumen a esa acción, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una campaña en Twitter con un hashtag que sea tendencia y se sume más gente. Vale. La dificultad muchas veces es detectar qué son bots, qué son cuentas gestionadas desde un troll center, cuáles son personas, que esto sería legítimo, organizadas en un grupo de Telegram, ya que estamos en el Congreso, pues militantes de un partido político, o cuáles son personas reales, porque muchas veces van en la misma dirección. Pero hay situaciones en las cuales claramente esto solo puede pasar si hay muchos bots detrás. Voy a poner 4 ejemplos. Uno de esas situaciones es cuando de repente hay un error ortográfico que se repite decenas de miles de veces al mismo tiempo. Eso estadísticamente es imposible. Ahora, si hay una persona que está programando tweets en un montón de cuentas con un montón de mensajes, como tenga un error, ese error va a salir multiplicado por muchísimo. Aquí en España, por ejemplo, pasó con la campaña Sánchez vete ya, en el cual se hizo TT Sánchez vete ya sin Z, y en el cual hubo más de 80.000 tweets en menos de un día. Es muy difícil que 82.000 personas se equivoquen, tengan el mismo error ortográfico. Incluso es posible que cuando fuera tendencia, es decir, después de muchos miles de tweets, haya gente normal que haya picado y haya usado ese tweet, pero cuando hay una curva, como en este caso, una pena que no veis la imagen, es un pico totalmente vertical, es decir, hubo 10.000 cuentas que en menos de una hora tuvieron el mismo fallo de ortografía. Quiere decir que eso estaba automatizado, no es que casualmente 10.000 personas se equivocan con el mismo error de ortografía. Esto mismo, más exageradamente, venía pasando en Brasil. Por ejemplo, había un hashtag que era fechado con Bolsonaro, que es algo así como apoyo a Bolsonaro, pero pone fechado con Bolsonaro, es decir, hay una L de más, y en este caso se pudieron más de 100.000 tweets. Es decir, hubo más de 100.000 errores al mismo tiempo. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, en el debate de la segunda vuelta, digamos, un candidato tenía la estrategia de decirle Andrés, no mientas otra vez, al candidato Andrés Araúz, y se hizo TT Andrés, no mientas otra vez, pero también
hubo masivamente un error que era Andrés no mientras otra vez, que tuvo más de 30.000 tweets. Entonces le quitó el TT. Evidentemente luego hay muchas más pruebas, en este caso sí, porque lo reporté, de hecho escribí un libro sobre ello y se crearon miles de cuentas falsas. Incluso en un momento las cuentas que eran de Guillermo Lasso empezaron a tuitear a otro de los candidatos que era de otra formación política, que era la que quedó tercera y que estuvo a punto de ganar en la primera vuelta a Guillermo Lasso. Bueno, en todo caso... digamos, bueno, también creo que en Perú pasó con fraude, en vez de fraude ponían fraude y también hubo 30.000 tweets. En todo caso, y para cerrar, como decía, más allá de los sesgos psicológicos, cómo afectan la ineficacia de las plataformas, hay una cuestión que, como decía, es la impunidad. Y evidentemente hay muchísimas pruebas, pero cuando vemos las acciones, la inoperancia, y creo que esta comisión debe ser para que de una manera consensuada, porque es un problema que afecta a toda la sociedad y diría que a todos los partidos políticos, al final yo pongo aquí dos noticias que yo sepa son las más relevantes de eliminación de cuentas en España, en este caso de Twitter. Una es: Twitter cierra 300 cuentas que fingieron ser bots para tender una trampa a los progres. En este caso fue una broma de persona organizada y no sé cuál fue el dedo indicador que dijo: estas cuentas son bots. Evidentemente no eran bots, eran personas gastando una broma y que no sé por qué acción son eliminadas al momento. La otra noticia: Twitter suspende más de 20 bots que apoyaban al PSOE e insultaban a periodistas. Bueno, en este caso seguramente es una sola persona que siempre, bueno, le decía guapo, bello a Pedro Sánchez e insultaba a periodistas con las mismas faltas de ortografía. Seguramente sea una sola persona. Entonces, que nuestras acciones en España, es decir, nuestra vanguardia de la lucha contra la desinformación, sean estas dos, cuando evidentemente una seguramente sea la acción de una persona y la otra una broma, bueno, se puede catalogar como se quiera, pero evidentemente no eran bots. Por lo tanto, creo que hay una impunidad total. Creo que lo de la desinformación tiene un elemento que muchas veces es discutible, otras veces no, pero evidentemente tenemos un grave problema de desinformación, de mensaje de odio y de polarización, que tiene elementos físicos, pero hay elementos para restringirlos que no se están haciendo con eficacia y espero que las conclusiones que se saquen de esta comisión sean para que las acciones que se hagan sean con más acierto que hasta ahora. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Bueno, pues le doy las gracias de parte de la comisión. Ya lamento que no haya funcionado la pantalla. De todos modos, los gráficos eran muy de apoyo. No aportaban una información distinta de la que el compareciente estaba dando de palabra. En general, no quiero equivocarme, ¿no? Muy ilustrativos, ya lo siento haber sido el único y el vicepresidente que hemos podido seguir al completo la exposición. Grupos que desean intervenir, todos los presentes, bueno, no, el Grupo Vasco no. Bien, pues entonces vamos a empezar. ¿Les importa que empecemos por el diputado Cortés, que es el que ha solicitado la comparecencia, y así centramos más al compareciente, centramos más el asunto? Hagámoslo así, si no hay inconveniente. Muy bien. Gracias, presidente. Bienvenido a esta comisión, señor Macías. Ha sido usted bastante claro en la exposición y después también creo que ha tocado diferentes temas en los cuales ahora podemos profundizar. Yo sí que quería centrar un poco más la cuestión en cuanto a la responsabilidad de los partidos políticos o de las organizaciones políticas, más allá de los partidos, en la polarización de la sociedad, ¿no? Recientemente, More in Common, que es un proyecto de investigación vinculado a la Universidad de Berkeley, pero que investiga a los países europeos, ha publicado un estudio en 2022 que se llama Navegando la incertidumbre y ha llegado a algunas conclusiones interesantes que yo quiero presentar aquí. Por ejemplo, dicen que en España el 61% de la ciudadanía sienten que los estados de opinión están muy polarizados y que esto conduce a un clima de intolerancia, ¿no? En Francia, sin embargo, quienes sienten que la opinión está muy polarizada es el 50%. Por lo tanto, aquí estamos 11 puntos por encima. Lo más curioso es que el 71% responsabilizan a los partidos políticos de esta polarización de opinión y solo el 25% responsabilizan a los medios de comunicación.
aquí quiero lanzarle una primera pregunta, ¿no? En cuanto al conglomerado que daría lugar a esas campañas de desinformación, respecto a la investigación que usted ha realizado, ¿qué cree que corresponde más a la acción y a los objetivos de los partidos políticos y qué puede pertenecer más a un conglomerado de medios de comunicación que se convertirían en un actor en paralelo, ¿no? Respecto a las cuestiones que se consideran determinantes en la polarización de la opinión pública, en España se considera, el 60% de la población considera que estas divisiones son ideológicas, a diferencia de en Francia, por ejemplo, que solamente el 20% considera que la división ideológica, además de izquierda a derecha, define los estados de opinión polarizados, ¿no? Y ellos definen otros ejes, como puede ser urbano-rural, como puede ser nacional-global, etcétera. Respecto a esta cuestión, sí que me interesaría saber cómo funcionan esos conglomerados que pueden ser bien medios de comunicación, partidos políticos, think tank, a la hora de seleccionar los temas que producen polarización, y especialmente en nuestro país. Por último, quería hacer también un ejercicio de autocrítica, y es que derivado de todo esto, la ciudadanía española, solo un 30% de ella tiene una confianza en los partidos políticos. Y esto es en general, ¿no? Esta encuesta analiza los votantes de los diferentes partidos, ¿no? Y a pesar de que nos votan, solamente un 30% de la ciudadanía tiene una confianza en los partidos. Sin embargo, hacia los profesionales científicos tienen un 75%, ¿no? Sobre esto, un poco volviendo a la pregunta original, ¿qué responsabilidad crees que tenemos los partidos políticos en esas campañas de desinformación y cómo podríamos ser un actor que corrigiese esas campañas bien de desinformación, bien de polarización de la opinión pública? Porque no toda información que sea falsa necesariamente polariza en un sentido disruptivo, ¿no?, de los procesos democráticos. Y al contrario, ¿no?, una información puede ser verdadera, pero sí que puede ir encaminada a polarizar la sociedad y generando estados falsos de opinión. Y quiero concluir precisamente apuntando a cuáles son las prioridades que recoge este estudio de More in Common, ¿no?, que dice, bueno, ¿cuáles son las prioridades en la ciudadanía española? Dice, en primer lugar, el trabajo, después la sanidad, después la cuestión energética. Y sin embargo sitúa cuestiones muy políticas, ¿no?, como podría ser el conflicto catalán, o como podría ser la inmigración, o como podrían ser otras cuestiones que en el debate político sí que ocupan a veces una posición de centralidad y por lo tanto de polarización, o el clásico debate entre izquierda y derecha, ¿no?, como cuestiones muy de ideología y que se distancian mucho de las preocupaciones reales de la gente. Muchas gracias. Ya le advertí, puede contestar al final o uno a uno o agrupar. No, vamos uno a uno, yo creo que es más natural. Lo que sí les ruego entonces es que tengan en cuenta también el tiempo de respuesta, para que no nos alarguemos demasiado en conjunto. Gracias. Vale, bueno, voy a tratar de ser súper escueto. Bueno, a ver, yo creo que evidentemente la responsabilidad es de todo el mundo. Es verdad que yo creo que al final recae mucho sobre la ciudadanía, porque creo que ni partidos políticos, ni plataformas digitales, ni medios de comunicación hacen su papel. Luego creo que habría que diferenciar entre, y esto va tanto para partidos políticos como para medios de comunicación, una cosa es la opinión, y en este caso creo que todas las ideas son respetables, y evidentemente a veces las opiniones generan polarización, cabreo, respuesta, etcétera. Pero bueno, siempre que no haya, digamos, como faltas personales, insultos y este tipo de cosas, creo que dentro de lo que cabe, bueno, pues entra dentro de una salud democrática. Donde yo creo que también hay excesos es tanto en la mentira, en el uso de la mentira, como en la impunidad de la misma. Y yo creo que, evidentemente, tenemos un grave problema. Hablando de rankings, el otro día creo que quizás sean malditas, pero en realidad es un ranking de la red internacional de fact-checking, ponía que España es el segundo país donde más noticias se desmienten, pero a mucha diferencia del tercero. El primero es India, también porque India es como, no sé, es como la cuna de los bots y todo esto, y aparte de la cantidad de habitantes que tiene y todo esto, pero España era el lugar donde más se desmentía. Esto también puede ser, tiene dos elementos: uno, porque se mienta más, también porque los fact-checkers de aquí sean buenos, que seguramente también tenga que ver esto. Pero en todo caso,
hay otro tercer elemento, aparte de diferenciar entre lo que es la opinión y la defensa de las posturas de cada uno, incluso la editorial de los propios medios de comunicación, que también son respetables, y la mentira, como no. También está en el uso, digamos, un término medio, que es no sé si la manipulación o el agenda setting, ¿no? Y yo creo que aquí los medios de comunicación tienen un papel importante, y quién los dirige, si bien creo que el periodismo a nivel general en España, bueno, pues está bastante bien. Yo creo que los medios de comunicación, por norma general, tienen bastante que desear. Y en este sentido, yo pongo el ejemplo de cuando creo que fue a Javier Ruiz en Mañanas 4, cerraron su programa siendo líder de audiencia y, digamos, en la misma franja horaria se puso un programa, quedaban pocos meses para las elecciones, y los temas a tratar eran los ocupas, la inmigración y la cadena perpetua, ¿no?, como elementos a debatir. Y muchas veces, y pongo, por no ampliar más la respuesta, muchas veces, pues, por ejemplo, hay un exceso de miedo, ¿no?, que es uno de los elementos que estamos hablando, que moviliza o provoca el enfado o polariza a la gente para que sea más agresiva o tome acción, de hablar de la enorme delincuencia que hay, ¿no?, con los ocupas, los inmigrantes, relacionándolo con la delincuencia. Y estamos hablando que España es el país más seguro, con menos delitos, no sé si del mundo, pero está seguramente en el top 5, y de España no sé si es el segundo. En todo caso, en este momento tenemos el récord histórico de delincuencia, de menor delincuencia. Si ya éramos líderes o entre los 2 o 3 primeros, estamos en el momento histórico donde menos delincuencia hay. Por lo tanto, no hay una conexión entre lo que los medios cuentan y la realidad. Entonces, bueno, yo creo que, y esto no está ni en la mentira, ni está en la opinión, sino en una agenda setting, o de hablar de unos temas o exagerar unos temas que sí que influyen y polarizan en la población. Y bueno, aquí corto porque podría extenderme más, pero bueno, serían las cosas que me gustaría resaltar. Por el siguiente grupo de Vox intervienen. Adelante, por todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Macías. La verdad es que tenía bastante ilusión de escucharle, sinceramente. O sea, sobre todo porque a mí me parece un proceso muy interesante no de las puertas correderas, sino el acceso al mundo de lo privado, de personas que vienen, pues literalmente de hace unas semanas, de estar al frente de las guerrillas, de las redes sociales de Podemos. Me parece que es un detalle muy bonito por parte de este grupo independiente, no que ha sido Podemos, invitarle y convertirle usted en la categoría de experto en 6 semanas, ¿no? A mí me gustaría, sobre todo porque me parecieron preciosas, me parecieron realmente emocionantes sus palabras en la despedida de Podemos de «No me voy de Podemos», cito, comillas, «no salgo de la trinchera para retirarme de la guerra, sino para acercarme al enemigo y disparar con más atino», cierro comillas, abro comillas, «en guerra para disparar contra el enemigo». Bueno, me parece que esta transformación casi del mundo animal, ¿no?, en convertirse en una mariposa, saliendo de un entorno tan claro. No sé si usted ha venido a disparar o no, me alegro de que no lo haya hecho, nos quedamos mucho más tranquilos. Un par de comentarios solo sobre cosas que ha dicho. En la brillante taxonomía que ha hecho sobre lo de los bots, la presencia de los bots, ha dicho que hay entidades que han utilizado las cuentas pidiendo las contraseñas, eso lo hizo Podemos en una determinada fase. Ha hablado usted del cierre por una mera gamberrada en lo que se llamó la noche de los baneos largos, y mando desde aquí un saludo a todo el Team Facha, especialmente a Españagola, que son sencillamente un grupo de chavales que han vuelto locos a toda la progresía, a todos los analistas, haciendo verdaderas gamberradas, y son un grupo de chavales universitarios y de instituto, y que se hacen ustedes verdaderas construcciones mentales muy interesantes, cuando lo que resulta es gente divirtiéndose, gente pasándolo bien y gente apasionada de la política. Les mando un abrazo. También le mando un recuerdo, un tal Kiwi que creo que usted conoce muy bien y tiene muchos daños. A mí me ha preocupado fundamentalmente, y que no se ha hablado de los casos, y termino muy rápidamente, señor presidente, que no se ha hablado de su experiencia en el caso Neurona. Porque Neurona es un caso, yo creo, muy interesante para hablar aquí de injerencia extranjera, de depósito de dineros para hacer determinadas actividades de información. Que no nos ha hablado del caso Cuba, que usted conoce directa y personalmente, en el que algún asesor del mismo nombre que usted ayudó a la dictadura cubana a desacreditar las protestas de la oposición democrática. Me hubiera encantado ese caso. Yo creo que es un caso que nos tiene que contar en alguna ocasión o ahora. Por cierto, le felicito por el éxito de las elecciones extremeñas, en las que Podemos, en las elecciones nacionales, en las que en Extremadura progresivamente, y yo como diputado por Badajoz, nunca tuvo peores resultados, ahora no tienen representación por allí. Sigue siendo para mí maravilloso también el cómo usted llamaba a manifestarse contra un partido en Vallecas,
con agresiones personales. Y como al día siguiente, cuando tuvo la oportunidad, dijo que se trataba de que Bosch, que estaba al borde de la desaparición, genial, mejor que había ido a liar la Vallecas y al día siguiente paseyó para victimizarse de las agresiones que habían hecho empleados que, por cierto, trabajaban muy cerca de usted. Así que esos son unos casos que a mí me hubiera encantado escucharle, pero no he podido escucharle. Y me he quedado un poco como experto, como lo ha calificado su grupo, perdón, su antiguo grupo, pues me ha dado un poco de pena. Me ha dado un poco de pena porque las únicas referencias científicas que nos ha dado usted como experto han sido citar 2 documentales. Todo lo demás, su opinión. Súper respetable, respeto su opinión, pero me hubiera hecho mucha ilusión que el responsable de guerrillas y que nos decía que nos iba a disparar, nos disparara con datos, con cifras, con informes y con estudios. Y también me gustaría que cuando alguien se pone la camiseta de árbitro, que no sea tan descarado, señores de Podemos, que es que este señor estaba antes de ayer llevando las redes que hacían que se fuera a la agresión física a diputados de esta Cámara y que estamos en esta sala. Muchísimas gracias, señor presidente. Escúcheme. Usted a estas alturas de las comparecencias seguro que me habrá oído, y a su grupo también, no le he llamado la atención antes, pero bien se lo merecía. Es lamentable, de nuevo, incumplir, no me conteste ni comente, aguarde a que le explique por qué es lamentable. Solo por una cuestión. Las comparecencias en esta comisión, como bien usted sabe, y sus portavoces, se hacen por acuerdo. De manera que, salvo opinión en contrario, el compareciente, sea quien sea, dispone de la aprobación de su grupo, cosa que usted debía conocer. Por lo tanto, las acusaciones personales sobran. También por otra razón. Como se dijo desde un principio, he intentado explicar de manera inútil en lo que afecta a su señoría. Ya leo. Los comparecientes lo son en razón de la materia que exponen aquí. Ninguna otra cuestión. No son autoridades, no son objeto de fiscalización, ni su persona, ni su actuación, perdóneme. Fuera de esta... Sí. Le invito a que se oiga a sí mismo y, por supuesto... le invito a que se oiga a sí mismo y juzgue de lo dicho. No le llama. No. Aguarde que estoy mal. Señor Sánchez, le llamo la atención. Por primera vez, he llamado lamentable lo dicho por usted, que no es lo mismo. No manipule. Eso está muy bien para redes y demás. Pero aquí no. Aquí el juego es otro. Así que le ruego que por una vez respete las normas. Y le invito, las normas que le acabo de ilustrar. ¿Y que dónde están en el reglamento del Congreso? Pero es decir, ¿cuándo no decide usted lo que yo puedo decir o no puedo decir sin faltar a la verdad a un compareciente? Nosotros hemos aceptado que venga y yo tengo el derecho a decir la verdad bien. Y lo que desee en esta Cámara. Para eso está la libertad de expresión y para eso está la Constitución española. Y usted es la 7ª u 8ª vez que trata de vulnerar los derechos constitucionales de este grupo. Bien. La 7ª u 8ª vez. Le ha quedado para grabación impecable. Segunda observación que le hago. Y luego, al compareciente, le ruego que no dé por oídas los términos de su intervención. Guarde silencio. No, le vuelvo a repetir lo mismo. El que arbitra soy yo. No me haga gestos de desacato. No me haga gestos de desacato. Es usted un diputado de actuaciones verdaderamente lamentables. Insisto. Guarde. Puedo responder, ¿no? Sí, pero le ruego que no responda porque usted no tiene el privilegio que tienen los diputados al comparecer. Le ruego, más bien le exijo, pero va anticipado por ruego, que no responda a los términos de sus comentarios y acusaciones personales. No, bueno, simplemente en la exposición anterior yo hablaba de... hay una cosa que son las opiniones y luego otra cosa que son las mentiras. Y sí es cierto que tenemos un problema en la prensa o en los medios de comunicación, que es el uso de la mentira. Yo creo que has dado un repertorio de muchas de las mentiras que se han dado, en este caso, desde diferentes medios. Hay una cosa que sí es cierta y es que, digamos que hace un año para atrás yo he estado trabajando, no hace 2 días ni 6 semanas, yo trabajaba
en el equipo de redes sociales de Podemos. Eso es así. Y no fue ni hace 2 semanas, fue hace bastante más tiempo y nunca lo he ocultado. De hecho, lo tenía publicado en mis redes y en cada entrevista que he hecho. Pero sí que es cierto que desde Pandemia Digital, desde el observatorio, tratamos de no solamente ser, no sé si neutrales, pero tratamos de ajustarnos a la verdad y como en este caso ponía el ejemplo, también me ha tocado defender a simpatizantes de Vox, lo que estabas comentando, y en este caso yo lo denuncié públicamente, pero en todo caso creo que has hecho una selección del mal uso periodístico que se está haciendo en España. Por ejemplo, has comentado algo de Cuba, precisamente en una intervención. Precisamente se hizo bastante viral un hilo diciendo que por primera vez alguien se había saltado la censura de la televisión, porque fui bastante crítico con el Gobierno y defendí a todas las personas que se manifestaban como si tenían derecho. Por lo tanto, en este caso usted ha dicho todo lo contrario. Sí. Pero digo que simplemente no, pero simplemente porque creo que has hecho precisamente no opiniones que son respetables o posturas políticas, sino en este caso un repertorio de noticias falsas o mentiras. Así que bueno, esa sería mi respuesta. No tiene el uso de la palabra, Bien. Por el Grupo Popular tiene interés el portavoz, el señor Callejas. Pues muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Julián Macías Tobar, por su comparecencia y por su intervención. Por hacer una breve semblanza de usted actualmente, y si me equivoco le ruego que me corrija, se dedica profesionalmente a destapar bulos y hacer análisis con datos y varias herramientas sobre redes sociales. También hace análisis de actualidad y, como ha quedado patente por los debates anteriores, pues usted ha sido hasta hace unos meses el jefe de comunicación y redes sociales de Podemos. Preparándome esta intervención, pues tuve la oportunidad de leer un artículo en la revista La Giralvilla, una revista cubana de cultura, donde la verdad es que hacía un buen relato de lo que es la desinformación. Pero al final adolecía de un escoramiento hacia la izquierda, porque cuando toda la labor de la desinformación usted la achaca a la derecha o a la extrema derecha, pues ahí adolece un poco de falta de objetividad, ¿no? También me gustaría que en ese artículo hacerle una corrección. Usted cargaba o atribuía la frase "una mentira repetida muchas veces se convierte en una gran verdad". Esa frase se la atribuía a Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda nazi, nacionalsocialista, pero realmente quien dijo esa frase fue Lenin. El leninismo es una ideología política desarrollada por el marxista revolucionario ruso Vladimir Lenin, que propone el establecimiento de la dictadura del proletariado, liderado por un partido de vanguardia revolucionario, como el preludio político del establecimiento del comunismo. Dado que usted ha estado en Podemos, hay un famoso vídeo del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en unas jornadas de las Juventudes Comunistas, en las que afirmó que la palabra democracia mola. Habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola. No hay manera de vender la dictadura del proletariado, aunque sea la máxima expresión de la democracia. O sea, Pablo Iglesias decía que la máxima expresión de la democracia era el comunismo. Dado que Pablo Iglesias fue el fundador de Podemos y que usted ha trabajado en Podemos, le lanzo una pregunta. ¿Cómo considera de 0 a 10 la labor de desinformación que realiza Podemos? También, preparando esta intervención, he podido leer un artículo de opinión de Almudena Negro en el diario La Razón, donde dice que el terreno para el populismo estaba abonado por la socialdemocracia, que ha convertido a las sociedades abiertas en sociedades infantilizadas y, sobre todo, irresponsables. Yo aquí le lanzo otra serie de preguntas.
¿considera que el sistema educativo español fomenta el pensamiento crítico y cree que la atropellada aprobación de la actual Ley de Educación, la LOMLOE, fomenta crear pues una sociedad basada en un criterio de buena formación académica? Porque creo que para evitar la desinformación lo importante es tener a jóvenes, a personas en la sociedad bien formadas, con una estructura cultural potente y que puedan discriminar y analizar en función de los focos de donde venga la información, pasar por el tamiz de su conciencia y llegar a un pensamiento crítico. También usted dirige un medio que se llama Pandemia Digital, ¿no? Pues estamos en plena pandemia del coronavirus. Me gustaría saber qué opina sobre la labor de desinformación que realizaron 3 personas, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid. El enfermero Guillén del Barrio, que hablaba de recortes, falta de recursos y caos en la sanidad madrileña, pero ocultaba que era candidato de Podemos. También la labor que realizó el psicólogo Javier Barbero, que hablaba del sufrimiento de las familias, pero ocultaba que era concejal de Más Madrid con Carmena. O también la labor de Mónica García, diputada de Más Madrid, que decía que el Gobierno de la Comunidad de Madrid había cerrado en plena pandemia la 4ª planta del Hospital Infanta Sofía cuando realmente lo que estaba era de obras. Para finalizar, y saliéndonos del ámbito que he manifestado, y dado que en su intervención ha hablado de plataformas o aplicaciones de mensajería, he echado en falta que nos explicara qué opinión tiene usted sobre la plataforma Signal. Muchas gracias. De la misma manera que le decía la observación a Sánchez de Real, se la hago a usted, señor portavoz. Insisto, aunque sus términos hayan sido más respetuosos, insisto, el compareciente viene aquí en razón no de una biografía política, no es un cargo de la Administración al que quepa examinar. Otra cosa, evidentemente, es que por asuntos que sean significativamente públicos, de una manera colateral, se pueda abordar. Pero la sustancia de la cuestión es el tema que nos ocupa, el motivo de la comparecencia y, sobre todo, una cuestión que fue muy previa, y lo recuerdo en los trabajos de la comisión, y además que fue discutido y fue votado. No se admitirían comparecientes que no fueran de consumo por todos los grupos. Luego, el principio de buena fe me lleva a protestar de que si un compareciente suscita algún tipo de objeción grave, como en algún momento por parte, no tanto de usted, que sí, ha sido así, se tenga en cuenta y sea conocido por la mesa y portavoces. Esto es algo muy sencillo, sobre todo de aplicar. Es decir, no se trata de indagar sobre las opiniones vertidas por un compareciente en asuntos, en épocas anteriores, o en asuntos muy secundarios. Sí. El compareciente no es un objeto de examen por parte nuestra, salvo en las opiniones para la que se les ha requerido. El objeto de la comparecencia es este, no otro. Ya lo siento, pero... ¿Puedo responder, no? No, un momento. Bueno, acabe. Les invito a reconsiderar la cuestión para otros trabajos, porque si no se cumple de esta manera por parte de los grupos, no tiene ningún sentido. Es que yo habría hecho lo mismo. Entonces, Perdóneme, portavoz. Perdóneme. Señor Cortés, señor Cortés, y no hablen, señor Cortés, estoy en el uso de la palabra y estoy en el uso de la palabra y no creo que pueda quedarse demasiado insatisfecho sobre el amparo compareciente y sobre la defensa del procedimiento. Y si no, cambiemos porque lo que no vale es censurar al compareciente aquí en ningún caso. Es una falta de cortesía parlamentaria de la que se prevalece el diputado, sea el rango que tenga el diputado, y lo deja en una desigualdad manifiesta. Y eso es intolerable en una Cámara legislativa. Y ustedes son legisladores. Entonces, simplemente les pido que tengan en cuenta lo que es el procedimiento de deliberación y solicitud de participación en esta comisión. Y que procuren atenerse al mismo, comprendo que pueda haber siempre algún tipo de consideraciones a propósito verbales que cuanto menos jocosas sean mejor y más respetuosas, pero
no puede consistir la demanda de información en asuntos trufados, cuando no exclusivamente en repletos de observaciones personales. Es como si el compareciente fuera secretario general de Podemos. No es en razón de ello. No es el motivo de su presencia aquí. De Podemos o de nuestro grupo o de nuestro partido. En fin, perdónenme sobre todo la extensión de mis consideraciones, pero era básico al empezar los trabajos de esta ponencia, porque además el asunto en sí mismo es controvertido, como todos conocemos. Y ya lo siento, sobre todo que me hayan tenido que ir tantas veces. Sí me gustaría responder. Invitado, sí, pero... No, simplemente voy a decir una frase. Le pido la misma sobriedad respecto a lo anterior. No, no usted que entrar en ninguna defensa. No, sí. Presidente, o habla por el micro o los que estamos aquí no escuchamos nada. Si es que se está dirigiendo a la comisión. Yo se lo pido por favor porque es que no oigo nada por aquí detrás. Ya, no tenía la luz roja y pensé que se oía. Pero eso más que por el micro es por la mascarilla y mi tono de voz. Ya lo siento. Así que no le he oído, pero bueno, como ha interrumpido, por eso no le he podido oír. No. Lo podemos considerar. Adelante. No, simplemente más allá de opiniones como decía, que creo que son respetables, digo que me extraña bastante que precisamente en una comisión de desinformación pues prácticamente se estén diciendo mentiras. Por ejemplo, has comentado que yo soy el jefe de comunicación. Es decir, yo nunca he tenido ningún cargo en esa función política. Yo soy un trabajador en el área de redes sociales, pero yo no era jefe de comunicación ni nada de eso. Entonces me extraña porque se suman a las anteriores que en una comisión de desinformación, más allá de opiniones, se estén diciendo cosas que no son reales. Más simplemente con eso. Y luego de Signal, bueno, es una plataforma, digamos que es poco usada y que se supone, pero en esto nunca se sabe, que tiene un elemento de privacidad mayor al de otras plataformas. Pero en este caso, si Telegram es poco usada, Signal yo diría que tiene un uso muchísimo menor. Y simplemente por hablar del tema, el tema de Cuba, que me he perdido es decir, no relacionaba nada de lo que estaba hablando con lo que pasó en la realidad. Yo hice un informe, una sucesión de datos, simplemente datos, y al final sí que daba una opinión, no solamente en el propio análisis que hice, sino en todos los medios que me invitaron, que fueron más de 50, muchos de ellos internacionales, The Guardian u otros, y en el cual, más allá de exponer los datos de lo que sucedió digitalmente, sí que hacía un claro grito y un alegato en función de la libertad que tienen las personas para manifestarse públicamente y, por lo tanto, una crítica. Es decir, que si hice alguna alusión que saliera de los datos claramente, y aparte incluso en un medio cubano que me invitaron, dice, yo voy a hacer este análisis, pero me tienen que permitir sin censurarme esto, y por eso decían que es la primera vez que alguien se saltaba la censura. Es decir, en todo caso, el análisis que hace podemos decir que o entra en la mentira o sesgado. En todo caso, bueno, me extraña que en una comisión de desinformación pues se esté haciendo desinformación. Presidente, por alusiones directas a las anteriores intervenciones, si puede especificar tanto usted como el compareciente a qué mentira concreta se refiere para poder aclararlo si tenemos alguna documentación. Es que ha dicho específicamente mentira y, por tanto, nos está llamando mentirosos al señor portavoz del Partido Popular y ha dicho también a mí, y también al anterior. Diputado Sánchez del Real. Sí. Usted acompaña la espontaneidad, pero es que no está en el uso de la palabra. Es que esto es... Sí, lo ha solicitado, pero no ha esperado a que yo se la concediera. Sí, es que esto es muy elemental. O sea, las reglas de comportamiento de grupo exigen un mínimo... No me haga gestos, que no puedo interpretar ahora mismo. No siga con el lenguaje corporal porque no estoy en el uso de la palabra. Escúcheme y úsela usted. Deje de hacer gestos deje de hacer gestos, por el amor del cielo. Usted me está soltando la chapa, yo no puedo hacer gestos. ¿La qué? ¿En qué posición? ¿Qué ha dicho que estoy soltándole? Usted nos ha soltado una chapa impresionante. Pero vamos a ver, no sea usted un escolar informal, por el amor de los clavos de Cristo. ¿Se va usted a comportar como un escolar?
tercera vez en esta sesión. Guarde silencio. Y sea usted comedido en su gesticulación, que está en un grupo de gentes. No está solas. Tiene la palabra el señor Cuatro Casas por el Grupo Socialista. Gracias, presidente. Al comienzo de mi intervención deseo agradecer al señor Macías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y en el mío propio, su comparecencia en esta sede parlamentaria. Sea usted bienvenido, esta es su casa. El asunto que nos ocupa no es vital solo por ser de actualidad. Es evidente que para la buena marcha de un Estado social y democrático de derecho, en donde la libertad de expresión y opinión son santo y seña, tal y como recoge nuestra Constitución en el artículo 20.1, es necesario dedicar horas de trabajo y contar con el consejo y ayuda de personas como usted para reforzar el compromiso de todos y todas los y las que formamos parte de esta sociedad, para fortalecer el muro de contención contra bulos, fake news, desinformaciones, con efectos disruptivos en la sociedad en la que vivimos. Memorando al médico y expresidente de la Nación Argentina, Arturo Illia, jamás acepten los jóvenes que les cercenen el más importante de los derechos que tiene el ser humano, que es la libertad de pensar. Recojo de una reciente entrevista a su persona esta sentencia que me parece intachable y muy apropiada para ser tenida muy en cuenta. Los bulos y fake news son un virus que mata a la democracia. Y con su permiso, yo añadiría que matan en una escala paralela la libertad de opinión y de expresión, porque a fin de cuentas, cuando la opinión está viciada por la desinformación, ello repercute en su deceso y, por ende, en la limpieza de la expresión, que no atiende a los rigores mínimamente exigibles de credibilidad e integridad. Entresaco, además, un aspecto importante de sus reflexiones que van más allá del dedo y que debe hacer que miremos a la luna. ¿Quién o quiénes están detrás de la mentira? Porque es relativamente sencillo fijar la atención en esta, pero estoy muy de acuerdo con usted en que lo que se esconde detrás de la mentira responde a una estrategia, y es eso lo que hay que denunciar e intentar erradicar. También estamos de acuerdo en que el poder de la palabra, los argumentos, deben prevalecer sobre el insulto y la descalificación. Los mensajes positivos, aunque contengan hilos de crítica constructiva, deben prevalecer para que el odio se diluya sin la necesidad de combatirlo con más odio. No es un mensaje buenista, es un recurso ineludible para la buena marcha de nuestra democracia y de la convivencia. Acabando ya, quiero hacerle una pregunta. Como medida que suena perogrullada, pero tal vez por expresarla tenga la consolidación necesaria en positivo. ¿Cree usted necesario, como medida de prevención, fortalecer a título escolar, universitario, en fin, lectivo y académico, la formación de niños, niñas y adolescentes en general y futuros profesionales de los medios en particular, con cursos y horas de formación para que estén preparados de cara al futuro y sean parte activa en frenar la desinformación y la divulgación de fake news? Entiendo que su respuesta será afirmativa y por ello le emplazo a responder a esta pregunta. ¿Qué tipo de medidas hay que implementar a nivel pedagógico y académico? Por último, quiero agradecer y ponderar el buen talante y arbitraje del señor presidente, en nombre mío y del Grupo Parlamentario. Gracias. La palabra el invitado, pero se lo agradezco mucho, pero en fin, que sea a título personal. No, seguro que no es para felicitar el desempeño. Lo que sí les ruego es que lo acordado como procedimiento de actuación se respete. Si no, no es posible. Más allá de eso, mis palabras pueden ser acertadas o menos, según los momentos. De lo que sí estoy seguro es de lo que hemos entendido entre todos que debíamos observar. De eso no me cabe la menor duda. Muchas gracias, de todas maneras. Evidentemente, creo que la labor pedagógica en este caso es muy importante, sobre todo si el problema afecta a toda la sociedad y un gran componente de este problema tiene que ver con los dispositivos digitales y los estímulos que nos llegan de ellos, pues cada vez más el número de horas que pasan nuestros jóvenes, diría casi nuestros niños, es un problema que también tenemos ya de por sí y, por lo tanto, el peligro que tienen del acceso continuo de este tipo de estímulos,
desinformación, de odio, de otro tipo de contenido, pues muchas veces, si no se tiene una buena educación digital de prevención de los peligros que tiene, pues seguramente sea más posible que sea víctima de alguno de estos peligros. En todo caso, creo que es insuficiente, es necesario, pero estamos hablando de medidas que tienen sus resultados a medio o largo plazo y el problema lo tenemos ya. Creo que a estos elementos educativos habría que acompañarlo de normativas restrictivas, responsables, que den más derechos, nunca quiten ni el derecho a la libertad de expresión, ni otra serie de derechos, pero se están vulnerando otros derechos como la vulneración a digamos a la veracidad por una parte, pero también a no ser insultado, a no ser difamado, etcétera, y del honor. Y sí que creo que tiene, y esto sé que es problemático, y me imagino que esta comisión, uno de sus objetivos es llegar a algún tipo de conclusión que sea lo más consensuada posible. Creo que, aunque no lo he visto reflejado en la sala, pero creo que es necesario que el problema, que creo que es para toda la sociedad, solo puede llegar de una manera que es con consensos y que siempre sea de conseguir más derechos y nunca menos. Y hay algunos derechos que están en peligro de vulnerarse constantemente y también, evidentemente, en la infancia y la adolescencia. Por lo tanto, aparte de la educación, sí que creo, y no sé si es el objetivo pero yo sí que creo que hay que también dar algún paso para que, digamos, la impunidad que tiene la mentira y el odio, pues sea recortada de la mejor manera posible sin que eso contraiga un recorte de derechos. Compareciente, ¿algún grupo? El señor Legarda, del Grupo Nacionalista Vasco. Y antes la palabra. Sí, gracias, presidente. Había declinado inicialmente hacer ninguna pregunta, pero bueno, me ha surgido una cuestión que es precisamente con la que finalizaba el compareciente. Han salido aquí varios factores que, digamos, que la conjunción de ellos en distinta gradiente, pues permiten, digamos, la situación o la circunstancia de las falsas noticias. Pues las mentiras, el factor humano, las emociones, la técnica, los bots, los algoritmos. Ha comentado nuestro compañero, el portavoz del PSOE, la falta de formación. Y ha finalizado, que era lo que yo quería preguntar, la impunidad. Entonces, mi pregunta era, respecto a la impunidad, a su juicio, ¿cuál sería la norma, cuál la autoridad, cuál la sanción y cuál el control? Nada más y muchas gracias. Bueno, pues esto es bastante delicado. Evidentemente, ahora hemos visto cómo el gobierno de Rusia ha hecho una legislación que puede meter 15 años de cárcel a un medio, que mienta o que se meta con el ejército o algo así. Es decir, que eso sería un extremo no deseable, evidentemente. Creo que, aparte, es muy delicado que los gobiernos, de parte, tomen decisiones normativas, digamos, punitivas, si no es con el consenso de toda la Cámara y sin la participación de agentes externos. Pero, evidentemente, hay cuestiones como la que yo decía, si no tiene ningún sentido que cuando una noticia falsa se demuestra que es falsa y la han visto 4 millones de personas, o en el caso del vídeo que decía antes, 25 millones de personas, que las propias plataformas, ya que ven que esto es mentira, en vez de poner un cartelito diciendo esto es mentira, cuando ya no lo va a ver nadie, que a esos 25 millones de personas que vieron la desinformación le llegue una notificación, y esto técnicamente es posible de que se haga. Y luego, y esto es una reflexión que no quiero ser dogmático, pero de las reflexiones que cuando se habla de esto, una de las cosas que mayor sentido tienen, y ya te digo que muchas veces es difícil valorar lo que es opinión, muchas veces lo que es manipulación a lo que es mentira, pero hay muchas veces donde la verdad es contrastable y es mentira. Y algunas de las reflexiones que se hacían es que, por ejemplo, si a un conductor
bueno, cumple alguna de las normativas del reglamento digamos de tráfico, pues le quitan los puntos, ¿no? Es decir, puede ser una infracción leve, grave, incluso algunas no te quitan puntos, pero digamos por qué incluso a profesionales del transporte, ahora que está el paro bastante en los medios, por qué los transportistas tienen que respetar unas normas y le van quitando los puntos, y en otras profesiones como puede ser el periodismo o dentro de los medios de comunicación uno miente y no tiene ningún tipo de sanción ni normativa que digamos que no le permita al día siguiente volver a mentir y al día siguiente volver a mentir. Y no solamente eso, sino que yo diría, y esto es una opinión subjetiva, pero muchas veces parece que tienes que tener un ranking de puntos de mentiras para ascender en los programas con más audiencia, en el prime time. Parece que tienes que tener una sucesión, un historial de mentiras. Por lo tanto, evidentemente, no solamente es totalmente impune la mentira, sino que yo diría que a veces se premia. Y creo que, no sé, esto necesita un debate y llegar a unos consensos que no se vea perjudicado ninguno de los sectores, ni empresariales, ni la libertad de prensa, pero evidentemente la mentira y el derecho a la veracidad, hay un conflicto de intereses que debe de resolverse por el derecho a la veracidad, y yo desde luego veo que no se hace nada ni desde la vía legislativa, ni desde las plataformas digitales, ni desde los medios de comunicación, que también podrían tener algún tipo de reglamento interno para penalizar a aquellos periodistas que no están haciendo bien su trabajo en su empresa. En otras empresas, cuando uno la caga, también se le penaliza, bien en el sueldo o de otra manera. Pero creo que en el campo de la información, y en este caso de la desinformación, mi diagnóstico es que campa a sus anchas como quiere, tanto en plataformas digitales como medios de comunicación, por desgracia. La solución es complicada, pero bueno, espero que alguna de las reflexiones que he hecho, pues por lo menos tenga algún apunte para tomar alguna medida y que sea vista por el mayor número de partes posibles. ¿Alguna otra cuestión sobre el compareciente? ¿Lo he dicho? No. Pues entonces ahora sí levantamos la sesión y les agradezco en primer lugar al señor Macías y a los demás su asistencia. Gracias. Nada, muchas gracias a todos.